Los jamones de Lugo conquistan Japón. El producto español está muy valorado en Japón. Ha sido el año de España en Japón, ¿no? Hay realmente un interés por el producto español de alimentación allí, y digamos que los precios de venta que se manejan para comercializar este producto, que lógicamente allí se interpreta como un producto de gourmet, ¿no?, delicatessen, pues permiten obtener unos márgenes muy razonables para poder comercializar el producto. Tras más de un año de gestiones, Torre de Núñez ya tiene el certificado de exportación para abrir nuevos mercados en el país nipón. Pues ser una referencia, ¿no? Entonces hemos luchado en ese sentido, pues desde una perspectiva de ser una empresa marquista, de cuidar la calidad de los productos y, bueno, claro, también un poco ampararse en certificaciones de calidad. Los jamones de esta empresa se suman al mercado japonés con el objetivo de facturar durante el 2014 un 10% de sus ventas en el extranjero. Esta empresa familiar, que da empleo hoy a 70 personas, tiene una producción de 200.000 piezas al año, además de otros productos cárnicos que se han ganado con creces un puesto en la sofisticada gastronomía japonesa. El proceso de expansión llevará este producto lucense también hasta Brasil.